La Casa Azul Crema arde y el humo ya se ve desde Coapa hasta el mismísimo Pedregal. Mientras la afición todavía celebra tricampeonatos y sueña con hazañas continentales, en las oficinas del América se están tomando decisiones que pueden cambiar completamente el rumbo del equipo para el Clausura 2026. Y no hablamos de simples ajustes o retoques cosméticos. Aquí se están moviendo fichas de gran calibre, de esas que sacuden el vestuario y ponen a temblar a la competencia. Resulta que cuando todos creían que el mercado de fichajes iba a ser tranquilo, que solamente llegarían un par de refuerzos y se mandarían algunos suplentes de vacaciones permanentes, la realidad es completamente diferente. Estamos hablando de capitanes que ya tienen un pie afuera rumbo a Europa, de leyendas que ya no aguantan el ritmo físico, de promesas que le dicen no al América para irse directo al viejo continente, y de una directiva que parece estar jugando ajedrez, mientras algunos creen que esto es un juego de damas chinas. Lo más interesante de todo este zafarrancho es que Santiago Baños y compañía están dispuestos a abrir la chequera como nunca antes, pero también están preparados para cobrar millonadas por jugadores que hasta hace 6 meses parecían intocables. Porque una cosa es clara en Coapa: aquí se hace negocio, se gana títulos y se construye proyecto, pero nadie, absolutamente nadie, está por encima de la institución, ni siquiera los capitanes que levantan trofeos. Y mientras André Jardín ya entregó su lista de descartados, resulta que algunos de esos nombres siguen apareciendo en las fotos oficiales del club, entrenando como si nada, como si el técnico brasileño no hubiera dicho media palabra. Falta de comunicación, problemas para encontrarles acomodo, o simplemente la directiva jugando sus propias cartas sin importar lo que opine el estratega. Las respuestas están en el aire, pero el ruido ya llegó hasta la afición, que empieza a preguntarse qué demonios está pasando en su querido nido. Dejen su like y su comentario sobre todos estos temas que están moviendo los cimientos del América. Vamos a comenzar hablando primero sobre la bomba más grande que ha explotado en Coapa durante este mercado de pases, y es nada más y nada menos que la posible salida de Álvaro Fidalgo rumbo a Europa. Según reportes recientes del diario Récord y confirmado por TUDN, el capitán y referente azul crema habría solicitado formalmente a la directiva que le faciliten la salida si llega una oferta del viejo continente. El asturiano quiere cumplir su sueño europeo y estar cerca de su familia, y en Cuapa ya lo saben perfectamente. El Club América se encuentra en una encrucijada tremenda con su estrella. El mediocampista asturiano, quien ha sido el motor del equipo durante los últimos años, ha manifestado su deseo de regresar a Europa si se presenta una oferta adecuada. Con el mercado de invierno a punto de abrirse, la directiva debe decidir si lo vende ahora o arriesga perderlo sin compensación en 2026, cuando su contrato se termina. Fidalgo, cuyo contrato con el América se extiende hasta mediados de 2026, tiene un valor de mercado estimado en 9 millones de euros según Transfermarkt. Sin embargo, su cláusula de rescisión es de 15 millones de dólares, una cifra que podría ser negociable dependiendo de cómo se muevan las cosas en los próximos días. La directiva de Coapa debe sopesar la importancia del jugador en el esquema del equipo contra la posibilidad de obtener un beneficio económico inmediato que cambiaría completamente el plan del club para el Clausura 2026. El dilema no solo es económico, es también deportivo y emocional. Fidalgo ha sido una pieza clave en el mediocampo azul crema, un jugador que suele volver locos a sus rivales en la Liga MX, y su salida dejaría un vacío difícil de llenar. De acuerdo con reportes de TUDN, en la renovación firmada a finales de 2023, el América habría establecido esa cláusula de 15 millones de dólares para equipos europeos interesados en Fidalgo. Ese sería el precio para llevárselo, siempre que el club no decida negociar en otras condiciones. Pero aquí viene lo interesante del asunto. El detalle es que el contexto contractual podría jugar su propio partido. Con el tiempo corriendo y un tramo final de vínculo por delante, cualquier oferta real abriría una discusión interna en Coapa: sostener el precio completo o flexibilizarlo para no arriesgar una salida en condiciones menos favorables. Porque si Fidalgo se va libre en 2026, el América no vería ni un solo peso por uno de sus mejores jugadores. Además, el futuro de Fidalgo está ligado a la selección mexicana. En febrero de 2026 cumplirá 5 años de residencia en México, lo que lo haría elegible para representar al país en el Mundial. Sin embargo, si decide emigrar a Europa ahora, podría perder esta oportunidad, un sueño que ha expresado en varias entrevistas. La decisión de Fidalgo no solo impacta al América, sino también a la afición, que lo ha adoptado como uno de los suyos.
En Cuapa entienden perfectamente que Fidalgo nunca dejó de mirar a Europa y que, si el interés se vuelve concreto, la presión deportiva y emocional se disparará. Pero también saben que el club no puede quedarse sin margen de maniobra económica si pierde a uno de sus líderes. Por eso el tema no es solo si se va o si se queda, sino cómo se moverá el América si esa puerta se abre de verdad. Porque una venta en esos números no solo sacudiría al americanismo, también pondría al club frente a una decisión que define el mercado y el proyecto de André Jardine. Yo creo que el América ya tomó la decisión de dejarlo ir si aparece una oferta seria de Europa. No tiene sentido retener a un jugador que claramente ya tiene la cabeza puesta en otro lugar, y menos cuando puedes sacar 15 millones de dólares por él. Pensando bien, es mejor venderlo ahora y usar ese dinero para reforzar al equipo, que quedarse con un jugador desmotivado que se va a ir gratis en 6 meses. Yo creo que Santiago Baños está jugando muy bien sus cartas en este asunto. Ahora vamos a hablar sobre el tema que está directamente conectado con la posible salida de Fidalgo, y es el plan del América para sustituirlo. Ante esta inminente pérdida, la directiva encabezada por Santiago Baños no ha perdido el tiempo y ya tendría identificado al futbolista ideal para tomar la batuta en el mediocampo. Sin embargo, lo que parecía una transición perfecta se ha topado con una barrera inesperada que pone al Club América completamente contra las cuerdas. De acuerdo con información de Julio Ibáñez, reportero de TUDN, la inteligencia deportiva del club ha señalado a la joya de la MLS, Obed Vargas, como el reemplazo natural del asturiano. Con apenas 19 años y un despliegue físico envidiable, el centrocampista del Seattle Sounders es el perfil que André Jardín desea para mantener el dinamismo en la medular. Todo parecía perfecto sobre el papel, joven, talentoso, mexicoamericano y con proyección tremenda. No obstante, la operación es todo menos sencilla, y el optimismo en Coapa se ha transformado en incertidumbre total. Según el periodista especializado César Luis Merlo, el entorno de Obed Vargas tiene planes que chocan frontalmente con los deseos del América. El joven seleccionado no tiene entre sus opciones recalar en el fútbol mexicano, priorizando dar el salto directo a Europa. Así como lo leen, el chavo le dijo no al América porque quiere irse directo al viejo continente. Esta situación deja al campeón en un dilema crítico y bastante complicado. Si Fidalgo concreta su partida, el club perdería a su motor futbolístico sin tener garantizado a su sucesor, pues Vargas prefiere mantenerse en Estados Unidos hasta agotar su contrato en 2026 antes que vestir la azul crema. El tiempo corre, y si no logran convencer al mexicoamericano, el América iniciará el 2026 en un grave aprieto estratégico, quedándose sin su cerebro, en el mediocampo y sin el reemplazo que ya tenían fichado mentalmente. Yo creo que aquí está el verdadero problema de todo este asunto con Fidalgo. No es tanto que se vaya, sino que el América no tiene plan B garantizado. Obed Vargas les dijo que no, ¿y ahora qué van a hacer? Pensando bien, la directiva debió haber amarrado primero al sustituto antes de aceptar la salida de Fidalgo. Ahora están en una posición vulnerable donde pueden quedarse sin su mejor mediocampista y sin nadie que lo reemplace al nivel que se necesita. Yo creo que Santiago Baños va a tener que abrir más la chequera y buscar otras opciones en el mercado, porque esto se puede convertir en un problemón. Mudando de asunto, pero quedándonos en el tema de posibles salidas, tenemos que hablar sobre la situación de Henry Martín, el capitán y gran referente goleador del América. Durante todo este 2025, el club América padeció la ausencia constante de uno de sus pilares más importantes. El capitán azul crema vivió gran parte del año entre algodones, perdiéndose más partidos por lesión de los que realmente pudo disputar. Una situación que puso en jaque la estructura ofensiva de André Jardín y encendió todas las alarmas en el nido. La incertidumbre sobre su estado físico ha escalado a niveles insospechados, al grado de que equipos como el Puebla ya habrían levantado la mano para sondear su situación. Ante este panorama complejo, la cúpula americanista parece haber aceptado finalmente una realidad que pocos querían ver, abriendo un escenario que hasta hace meses parecía imposible de imaginar. De acuerdo con información revelada por el periódico Excelsior, en la alta cúpula del Club América habrían asimilado que el físico de Henry Martín ha dejado de responder a la alta exigencia del fútbol de élite. Existe la dolorosa convicción de que, tras tantas recaídas, difícilmente la bomba volverá a recuperar la versión arrolladora que lo llevó a lo más alto del fútbol mexicano. Es una realidad dura, pero es la realidad al fin y al cabo. A día de hoy, la directiva no descarta su salida, aunque el plan no es echarlo por la puerta de atrás como si fuera cualquier jugador.
La intención sería permitir que el propio capitán decida si es momento de dar un paso al costado para buscar un equipo con menor presión física y donde pueda tener un rol diferente. Sin embargo, esta negociación será compleja y hasta dolorosa, ya que el orgullo del delantero sigue intacto y su deseo de permanencia es total. A pesar del diagnóstico interno que ya se hizo en Coapa, Henry Martín busca una revancha personal para el 2026, convencido de que puede volver a liderar al equipo y demostrar que todavía tiene mucho que dar. El conflicto está servido y es bastante complicado mientras el jugador se aferra a su legado y busca un regreso triunfal. En las oficinas de Coapa ya se preparan para un futuro sin el gran referente de los últimos años. El destino del último gran ídolo pende de un hilo muy delgado. Yo creo que Henry Martín debería aceptar la realidad de su situación física. No es que le falte calidad o ganas, es simplemente que su cuerpo ya no responde como antes. Las lesiones lo han quebrado demasiado y es mejor retirarse con dignidad que seguir arrastrándose en la cancha. Pensando bien, si el Puebla o algún otro equipo le ofrece un proyecto menos demandante, debería considerarlo seriamente. Yo creo que en el América ya no tiene futuro como titular, y quedarse como suplente no le hace justicia a su carrera. Es momento de que tome una decisión inteligente. Ahora vamos a hablar sobre los refuerzos que el América está buscando para suplir todas estas posibles salidas. Y el primero de ellos es Agustín Palavecino. Pasan las horas y América sigue sin sumar su primer fichaje en el mercado de pases del Clausura 2026. El club busca avanzar en varios frentes y todo indica que Agustín Palavecino se mantiene como la prioridad más importante para la directiva, al margen del interés que existe desde Cruz Azul por el mismo jugador. Aunque por momentos Palavecino parecía muy lejos de Coapa, básicamente por las altas pretensiones de Necaxa y el peso que tendría la presencia de Paradela en Cruz Azul, parece que el argentino lo tiene clarísimo. El interés de las Águilas le hace ilusión y estaría a la espera de nuevos movimientos para concretar su llegada. Así lo dio a conocer el periodista Jesús Romero de Posta Deportes, quien reveló las sensaciones del entorno de Palavecino ante el interés del América. El mediocampista estaría ilusionado, pero tampoco tiene prisas, por lo que no ejercería ningún tipo de presión para salir del Necaxa en este momento. Pero ojo, porque querer salir y estar ilusionado con el América son señales clarísimas de que esto puede avanzar. El entorno nos ha confirmado que Agustín está emocionado por jugar en el América. Aunque no hay prisa, sí quisiera salir este semestre de Necaxa y justamente quisiera ir a Ciudad de México, dio a conocer el periodista, detallando los elementos que interesan al argentino en estos momentos. O sea, el jugador ya escogió, ahora falta que los clubes se pongan de acuerdo. Todavía no hay una oferta formal sobre la mesa, pero en Necaxa esperan recibir unos 8 millones de dólares por el mediocampista. América y Cruz Azul habrían expresado su negativa a dicha cantidad de dinero, por lo que en las próximas semanas podrían haber cambios importantes en ese sentido. Aquí estamos en plena negociación y tira y afloja entre clubes. Yo creo que Palavecino termina llegando al América antes que a Cruz Azul. El jugador ya dejó claro que le ilusiona el proyecto azul crema y cuando un futbolista tiene preferencia por un equipo, generalmente termina ahí. Pensando bien, 8 millones de dólares es mucho dinero por Palavecino, pero si el América logra negociar y bajarlo a 6 o 6.5 millones, sería un fichaje inteligente. Yo creo que Santiago Baños va a cerrar este fichaje en las próximas semanas. Aún sobre posibles llegadas, precisamos hablar sobre otro nombre que tiene al América muy interesado y es Emiliano Gómez, la gran figura del Puebla. América tiene bien definidos los objetivos en este mercado de pases para el Clausura 2026. El club identificó perfectamente las necesidades del equipo y por este motivo consideran prioridad intentar el fichaje de Emiliano Gómez, figura de Puebla, que despertó el interés de André Jardín tras el torneo pasado. Para nadie es un secreto que América no es el único equipo que viene siguiendo de cerca a Emiliano Gómez de cara al Clausura 2026. Es que el crack charrúa brilló pese al mal momento del Puebla y su talento no pasó desapercibido para nadie, siendo Toluca uno de los que quiere cerrar su refuerzo a toda costa y le está metiendo mucha presión al asunto. Aunque se dijo que Toluca tenía todo muy avanzado para quedarse con Emiliano Gómez, lo cierto es que América puede ganarle la mano en este fichaje sin mucho problema. Según dio a conocer el periodista César Merlo, especialista en el mercado de pases, los Diablos presentan algunos problemas serios para avanzar en las negociaciones, y esto le abre la puerta de par en par al América. El motivo del problema de Toluca es simple pero complicado. Tienen que liberar plazas de extranjeros de cara al Clausura 2026. Luego de conquistar el título de Liga MX,
Toluca está obligado a liberar algún cupo de no formado en México para poder ir por Emiliano Gómez, siendo esta exactamente la misma situación que viene arrastrando el América desde hace un buen tiempo. Es el problema de los campeones, demasiados extranjeros buenos en la plantilla. Si bien la dirección deportiva del América tiene ese mismo problema debido al exceso de extranjeros en su plantilla, lo cierto es que parece que pronto habrían novedades importantes en ese sentido. Tanto Igor Lichnowsky como Víctor Dávila lideran la lista de transferibles. Y según TUDN, el club ya decidió poner punto final a la etapa de los chilenos en la institución. Esto liberaría 2 cupos de extranjeros de un solo golpe. Emiliano Gómez es el mayor activo del Puebla en el mercado de pases, por lo que la franja no lo dejaría salir a cualquier precio ni regalado. El precio del charrúa estaría cerca de los $5 millones, un monto que las Águilas estarían dispuestos a pagar para sumar su primer refuerzo oficial del mercado de pases. Yo creo que si el América realmente libera a Lichnowsky y Dávila, el fichaje de Emiliano Gómez está prácticamente hecho. Toluca no puede avanzar porque no tiene cupos y el América sí los va a tener. Pensando bien, $5 millones por un jugador joven, talentoso y con proyección como Emiliano Gómez es un precio justo. Yo creo que este fichaje se cierra antes de que termine diciembre porque el América necesita amarrar refuerzos cuanto antes. Mudando de asunto y hablando de cosas que no están saliendo como deberían, tenemos que mencionar la situación de Santiago Naveda, un jugador que Andrés Jardín ya descartó, pero que la directiva todavía mantiene en el equipo. Antes de arrancar la pretemporada del Clausura 2026, André Jardín habría entregado una lista amplia de futbolistas con los que ya no contaba para nada. La idea era clarísima: depurar desde el primer día y evitar distracciones en un plantel que necesita decisiones firmes y contundentes. Sin embargo, en Cuapa volvió a aparecer el ruido de siempre y los problemas administrativos de siempre. La directiva no habría avanzado a la velocidad esperada en dar salida a estos jugadores. Y por eso, a pesar de que el técnico ya lo habría tachado de su lista, un jugador que no entra en el plan sigue trabajando con el grupo como si absolutamente nada hubiera pasado. De acuerdo con información de 365 Scores, Santiago Naveda fue uno de los futbolistas que Jardín habría decidido no considerar para el siguiente torneo, al no encontrarle un rol claro dentro de su idea táctica. Su caso no es nuevo para nadie. En el Apertura 2025, su participación ya había quedado muy reducida a minutos basura, lo que alimentaba la sensación de una salida completamente cantada desde hace meses. Pero las imágenes recientes, compartidas por el club, incluso en una visita especial como la del ex defensa central Bruno Valdés, mostraron a Naveda entrenando con total normalidad en la pretemporada del América. Y no sería el único en esta situación incómoda. Nombres como Néstor Araujo y Ralph Orkin también aparecen en el trabajo diario, pese a estar en el radar de posibles bajas desde hace rato. El mensaje hacia afuera no es menor y es bastante preocupante. Cuando el técnico marca una ruta clara y los movimientos no llegan, se abre una grieta peligrosa que la afición interpreta como falta de respaldo o de ejecución por parte de la directiva. Y en un mercado donde el América necesita acelerar todo, mantener futbolistas descartados en la dinámica diaria puede convertirse en un problema deportivo serio y también de vestidor. Yo creo que aquí la directiva del América está fallando feo. Si Jardín ya dijo que no cuenta con Naveda, Araujo y Orquín, entonces hay que moverlos inmediatamente. No tiene sentido mantenerlos entrenando con el grupo porque eso genera ambiente incómodo en el vestuario. Pensando bien, esto demuestra que la directiva no está siendo tan eficiente como debería en el mercado de fichajes. Yo creo que Santiago Baños tiene que acelerar estas salidas antes de que se convierta en un problema mayor. Ahora vamos a hablar sobre un tema más positivo, y es el regreso de Alan Saint-Maximin a los entrenamientos del América tras su ausencia en los primeros días de la pretemporada. Alan Saint-Maximin fue el fichaje bomba del América para el Apertura 2025. Tras esto, su calidad se mostró de inmediato ya que marcó en su partido de debut y posteriormente de igual forma lo hizo en su primer encuentro en el Estadio Ciudad de los Deportes, para dar el triunfo ante Pachuca de manera espectacular. En este sentido, el francés terminó su primer torneo con 3 goles y 2 asistencias, siendo uno de los mejores elementos del equipo de André Jardín durante el pasado torneo. No obstante, ante el regreso de los jugadores a los entrenamientos para la pretemporada de cara al Clausura 2026, fue una de las ausencias más notorias y que generó preocupación. Sin embargo, de inmediato se reveló que Maximín había pedido un permiso especial por el fallecimiento de un familiar cercano, algo completamente entendible y humano. Asimismo,
Horas después de que se conociera esta noticia, el ex Newcastle apareció en redes sociales con un video épico donde se estaba ejercitando en las escaleras de su casa, dejando en claro que sigue poniéndose en la mejor forma física posible para el comienzo del torneo y que no está de vacaciones. Finalmente esto llamó muchísimo la atención de los aficionados azulcremas, quienes aplaudieron de pie la actitud del francés, quien no deja de mostrar su compromiso total con el proyecto, por lo que se espera que su segundo torneo con América sea en donde se consolide definitivamente como una de las grandes figuras de la Liga MX y justifique su enorme inversión. Después de haber jugado únicamente el 57% de los minutos totales del torneo, el reto pendiente para Alan Saint-Maximin con América será adueñarse completamente del extremo izquierdo del equipo y ser mucho más influyente y regular en el esquema de André Jardín, donde es considerado como una de las grandes figuras, pero necesita demostrarlo con mayor continuidad. Yo creo que Saint-Maximin va a explotar en el Clausura 2026. Su primer torneo fue de adaptación, conoció la liga, se acostumbró al ritmo y al nivel. Ahora viene su verdadero examen, pensando bien. Si logra jugar el 80% de los minutos y mantiene su promedio goleador, puede convertirse en la gran estrella del América. Yo creo que la afición va a ver al mejor Maximín en este próximo torneo. Y para cerrar, tenemos que mencionar los números impresionantes que dejó el Apertura 2025 de la Liga MX en general. El Apertura 2025 de la Liga MX ha dejado huella tremenda en el corazón de los aficionados al fútbol, con el Toluca alzándose como bicampeón tras una emocionante tanda de penales contra Tigres. El torneo no solo fue un espectáculo en el campo, sino también en las pantallas de todo México y Estados Unidos. La audiencia alcanzó los 78.74 millones de espectadores, un impresionante 11% más que el torneo anterior, demostrando que el fútbol mexicano sigue capturando la atención de millones de personas y que la Liga MX está en un gran momento mediático. La asistencia a los estadios también fue notable y superó todas las expectativas, con 3.74 millones de aficionados, llenando las gradas a lo largo del torneo, un 5% más que la Apertura 2024. El promedio de asistencia por partido fue de 22.263 personas, un incremento del 5.3% respecto al año anterior, números que demuestran que la gente quiere ver fútbol en vivo. Entre los partidos más vistos del torneo, sorprendentemente no se encuentra la gran final. Sin embargo, la liguilla capturó completamente la atención de todos, con encuentros que mantuvieron a los fanáticos al borde de sus asientos durante 90 minutos. El clásico nacional entre América y Chivas tampoco logró colarse entre los tres primeros en audiencia, lo cual es bastante sorprendente. El partido más visto del torneo fue la semifinal de vuelta entre Toluca y Monterrey, que atrajo a 7 millones de espectadores impresionados. Le siguió de cerca el duelo entre Tigres y Cruz Azul, con 6.91 millones de televidentes pegados a sus pantallas. En los cuartos de final, el enfrentamiento entre Toluca y Juárez capturó la atención de 6.02 millones de personas, mientras que el choque entre Cruz Azul y Chivas reunió a 5.42 millones de aficionados. El Apertura 2025 no solo fue un éxito rotundo en términos de audiencia y asistencia, sino que también reafirmó la pasión y el compromiso inquebrantable de los aficionados con el fútbol mexicano en general. Yo creo que estos números demuestran que la Liga MX está en un momento espectacular de crecimiento. 11% más de audiencia no es poca cosa, es un crecimiento importantísimo. Pensando bien, si la liga sigue mejorando la calidad de los partidos y trayendo jugadores de nivel como Saint-Maximin y otros, estos números van a seguir creciendo. Yo creo que el fútbol mexicano tiene un futuro brillante por delante si sigue por este camino.